Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, después de 9 meses consecutivos, esta es la última semana de Hagamos un Trueque del 2020. Después de ver los diarios, pero bueno, nada más por diciembre del 2020. 2021 empezamos. Recuerden que esta semana es muy interesante. Tenemos el día de hoy, ahorita les vamos a platicar la verdad, un tema muy interesante, pero también toda la semana el evento de reforma fiscal y cerramos con el brindis de este año. Recuerden que les tenemos una sorpresa, pero no puede faltar que todos preparen un mezcalito. Vamos a festejar con un brindis a la mexicana. Así que, ¿por qué no? Hay que cerrar, ¿no? Con un brindis y deseando los mejores salud, deseos y con un salud. Y bueno, pues déjenme, me están diciendo aquí que les tengo que recordar que a través de la página ya pueden sacar ustedes mismos su certificado de asistencia, de su reconocimiento de asistencia de cada una de nuestras pláticas. Así que les recomiendo que cada vez que terminen, a lo mejor una vez a la semana, puedan sacar ustedes mismos su certificado de asistencia. A través, recuerden, de nuestra página tlcmagazinemexico.com.mx. Y hablando del tema de hoy, cuando te adentras en el mundo empresarial y laboral, te das cuenta que hay un mundo inmerso de responsabilidades y términos, principalmente en el área contable. Así que, por eso la contabilidad forma parte del mundo empresarial y conocerlo es fundamental para tomar las buenas decisiones y sobre la responsabilidad que implica, actualmente hasta penal. En este camino se nos cruzó el libro de Impuestos y Dragones, un libro de contabilidad para no contadores por el maestro Gabriel Cordero. Bienvenido, Gabriel. Nos da mucho gusto que estés con nosotros para que nos expliques y nos platiques en el trueque de hoy. Muchísimas gracias, Daniela. Muchísimas gracias al doctor Octavio de la Torre por esta oportunidad, por este espacio y por la confianza que me han otorgado en esta tarde, en este trueque, por los siguientes 60 minutos. Muchísimas gracias. Y pues vamos a empezar a la hora que tú me digas, Daniela. Primero, déjame platicarles un poquito de tu semblanza. Y bueno, básicamente el maestro Gabriel Cordero es contador público de la UPAEP, tiene especialidad en fiscal y una maestría en contribuciones de la UAP, además de contar con la maestría en estrategias fiscales e impositivas por la IEU. Tiene experiencia contable, fiscal y laboral por más de 24 años como contador independiente. Es socio director de Agnus Contadores y autor del libro Impuestos y Dragones. Y bueno, además creo que diriges o eres parte de una editorial, ¿no? Que es de la misma de Impuestos y Dragones, así que vale la pena mencionarlo. Es correcto. Así. Muchas gracias. Y bueno, pues bienvenido al trueque de hoy. Normalmente como lo manejamos en 45 minutos, ¿no? de tu plática y al final dejamos preguntas y respuestas y un poco una charla entre amigos con nuestros panelistas. Claro que sí. Muchísimas gracias, Daniela. Pues bueno, primero que nada, vamos a ponernos en contexto qué son Impuestos y Dragones. Impuestos y Dragones es un libro que apenas hace 2 meses se publicó, como ya lo comentó Daniela, a través del sello Cordero Editorial, del cual soy socio. Y entonces, acá la situación es de que con base en una idea que se formó de repente en mi cabeza, por los 24 años que tengo como contador independiente aquí en mi oficina, con todas las asesorías que he otorgado a todos mis clientes, entonces, pues vamos, se me ocurrió generar este libro justamente que fuera como un compendio de todas las asesorías que he dado a todos mis clientes a través de estos 24 años. Y entonces surgió esta idea de escribir un libro en el cual fuera con un lenguaje completamente para el contribuyente, no cero lenguaje técnico, y si en determinado momento hay un lenguaje técnico, pues obviamente hay que explicarlo. Es decir, siempre hay que hablarle al contribuyente a su nivel, ¿sale? Para que entonces nos entienda. ¿Y por qué me interesa que nos entienda? Porque el contribuyente que le entiende a su contador paga lo justo e incluso puede pagar menos. Entonces, el chiste es de que hoy en día
2020, año 2020, casi 2021, estamos ya prácticamente en el año 2021 en donde no podemos seguir siendo correctivos en nuestra contabilidad, sino que debemos de ser preventivos. El SAT ha implementado toda una serie de instrumentos y de controles excesivos para vigilarnos, para fiscalizarnos. Y por lo tanto, lo que necesitamos es ser preventivos, es entenderle a nuestro contador para que entonces, una vez que ya le hemos entendido, nos sentemos con el contador a realmente hacer a planear, a tener unas estrategias correctas, unas estrategias que vayan dentro de lo legal, para que entonces podamos nosotros sacar adelante este pago de impuestos lo mejor posible, ¿sale? Ok, entonces, lo que les comentaba, con base en esto, empecé a investigar acerca de qué libros había justamente para no contadores. Y realmente me topé con un par, a lo mejor 3 libros que ahí tratan de explicar algo. Sin embargo, esos libros no salen de los términos técnicos. Y por lo tanto, acá la situación es que, pues que el contribuyente sigue sin entender, sigue sin comprender realmente pues, esos términos que el contador está acostumbrado a decir, pero que el contribuyente se queda con cara de ¿qué dijo este cuate? ¿No? Entonces, por eso fue de que se escribió Impuestos y Dragones. Y entonces acá también la situación es, si quieres obtener resultados diferentes, ¿sí? ¿Por qué seguir haciendo lo mismo cada mes? Entonces, acá la situación es, debemos forzosamente de cambiar nuestro chip, de cambiar justamente esa mentalidad, incluso en el pago de los impuestos, ¿sale? Y por lo tanto, lo que acá estábamos comentando es Impuestos y Dragones. ¿Por qué se llama Impuestos y Dragones? Simple y sencillamente por un pequeño cuento que yo me inventé, que va con relación a esto justamente que les acabo de comentar. Debemos hacer las cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Y entonces, acá la situación es, nos hemos comprado siempre el cuento de que el príncipe rescata a la princesa del dragón. Bueno, pues en Impuestos y Dragones la situación es diferente. En Impuestos y Dragones, el dragón eres tú, empresario. Tú, el que está del otro lado de la computadora observándome y escuchándome en este momento. Tú eres el dragón y la princesa es la princesa monediana, es decir, es tu dinero. Y tu dinero, tú lo tienes que cuidar, tu dinero está viviendo en el castillo plácidamente, muy contenta contigo que eres el dragón. ¿Y quién se la quiere robar? ¿Quién se quiere robar a la princesa monediana? Nada más y nada menos que el príncipe tributario. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sale? Y para lograr que el príncipe tributario no se robe a tu princesa monediana, tienes la invaluable asesoría, nada más y nada menos que de tu mago Leonardo, es decir, de tu contador, ¿sale? Y entonces, con base en esto, vamos a adentrarnos un poquito en lo que viene siendo la presentación. Yo pongo la presentación, ¿o ustedes me la ponen? Como gustes, nosotros te podemos apoyar, nada más que tú puedes tener permisos de compartir. Ok. Nada más entonces, déjame cambiar acá. Ok, entonces, primero que nada, vamos a ver un poquito, y así rapidísimo. Oh, chihuahuas. Es esta. De hecho, ya están pidiendo el libro, que dónde lo pueden conseguir. No se preocupen, les vamos a mandar la presentación, que está muy padre. También vienen los datos de Gabriel y viene dónde pueden adquirir el libro, y seguramente a través de e-commerce les va a mandar unos bonitos libros autografiados y le vamos a pedir unos para nuestro Centro Universitario de Estudios Jurídicos para que ahí también lo tengamos en la biblioteca como material de consulta. Adelante, Gabriel, ¿sí puedes poner la presentación o
Ahorita veo si ya... Abajo Ya, dice ya la compartir abrí. pantalla. De hecho, no te escucho, como que se te cerró tu volumen. Ya, no. ¿Ya me escuchan mejor? No, estás hablando, pero ya no te escuchamos. Ah, no, sí te escuchamos. Yo ¿Sí? soy el que no te escuchaba. Ok. Compartir. Ya, excelente, ya se ve súper bien. Perfecto. Entonces, estábamos justamente platicando acerca del contenido del libro de Impuestos y Dragones. Impuestos y Dragones, entonces, consta de 5 capítulos y está escrito de una manera tan coloquial que de repente, como se me olvidaron poner cosas, como ya iba cerrando los capítulos y se me olvidaba poner cosas, entonces, y la diseñadora ahí, de repente yo le decía, híjola, se me olvidó poner esto, y entonces me ponía así cara de, ay, no te preocupes, pero como que yo no la sentía medio así como muy sincera, que digamos. Entonces, lo que decidí fue poner un 6º capítulo en el libro que se llama Lo que se me olvidó poner en los capítulos anteriores. Entonces, de esa forma está escrito mi libro, ¿sí? Y entonces, el primer capítulo se llama La primera visita al contador. Salí peor de cómo entré. Y entonces, la primera visita al contador debe de ser una visita en donde es una primera asesoría, es un primer acercamiento acerca de qué es lo que quiero. Ya quiero poner un negocio, conta. ¿Y ahora qué hago? ¿Me doy de alta como persona física o como persona moral? Es una pregunta muy, muy común que me llegan a hacer. Bueno, pues acá les estoy poniendo algunos puntos que debemos de considerar justamente para ser persona física o para ser persona moral. Me voy a ir un poquito rápido, porque como tenemos únicamente 45 minutos, bueno, menos de 45 minutos, entonces me voy a ir un poquito rápido. Entonces, con relación a la responsabilidad ante terceros, la persona física responde con todo su patrimonio, excepto con el patrimonio de la familia, y la persona moral, en determinado momento, dependiendo del tipo de persona moral, puede ser que responda con todo el patrimonio, incluso el de los socios, o bien únicamente con el patrimonio y hasta la aportación de los socios, ¿sale? ¿Cómo se acumulan los ingresos para efectos del ISR? Recuerden que como persona física los acumulas, es decir, pagas impuestos, juegan para pagar impuestos tus ingresos como persona física cuando los cobras. Y como persona moral, 3 momentos: cuando facturas, cuando envías materialmente el bien, o bien cuando recibes algún anticipo, ¿sale? Entonces, la suspensión de actividades. Como persona física, en cualquier momento puedes suspender actividades y no hay bronca. Como persona moral, debes de cumplir con ciertos requisitos que nos marca una regla de la resolución miscelánea para poder poner a tu persona moral en suspensión de actividades. ¿Qué pasa cuando fallece la persona, pues en general, ¿no? La persona física, pues simple y sencillamente, no, el SAT no le puede llegar a cobrar a la persona física hasta que se nombra a un sucesor testamentario. Y en la persona moral, aunque ya haya fallecido el representante legal, el SAT puede seguirle cobrando a la persona moral, porque recuerden que la persona moral, pues es una persona con personalidad y patrimonio distinto de quienes la integran. Para una persona física no hay un desembolso inicial para empezar a operar, a no ser pues, lo que viene siendo tu inversión inicial. Como persona moral, tu desembolso es bastante fuerte, porque de entrada tienes que pagarle al notario sus honorarios. Debes de tener determinado importe mayor en tu cuenta bancaria para poder abrir y mantener tu cuenta bancaria. En fin, es mucho más el desembolso inicial de dinero cuando tienes una persona moral. Para abrir una cuenta bancaria, simple y sencillamente, tú vas como persona física con tu identificación, tu comprobante domiciliario, tu constancia de situación fiscal y abres tu cuenta bancaria. Como persona moral, es un calvario, ¿sale? Es un calvario. Te piden que el acta, primero que nada, tu acta constitutiva, que el acta constitutiva es como el acta de nacimiento de la empresa, primero que nada, que tu acta constitutiva ya esté registrada en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Segundo, déjeme su acta para que la dictaminemos. ¡Ah, su gallo! No. Eso es
tremendo, porque de repente los abogados de los bancos, porque le falta una comita, te la echan para atrás, porque le falta una palabra, te la echan para atrás. Entonces, muchas veces, y les ha pasado a mis clientes, para abrir una cuenta bancaria como persona moral ha sido un verdadero calvario. El giro u objeto del contribuyente. Como persona física, simple y sencillamente, en el aviso al RFC, tú le dices al SAT, ¿a qué te vas a dedicar? Y punto. Como persona moral, aparte de avisarle al SAT a qué te vas a dedicar, debe de ir amarrado junto con el giro que ya pusiste previamente en tu acta constitutiva, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y por último, lo que viene siendo el famosísimo dividendo ficto. Esto es, como persona física, simple y sencillamente no existe eso. Como persona moral, cualquier retiro bancario a favor de los socios, ¿sí?, que no esté justificado, plenamente justificado a criterio del SAT, entonces te lo van a tomar como un dividendo ficto. ¿Qué es esto? Es que simple y sencillamente el SAT, como no le estás justificando por qué le diste ese dinero al socio, entonces te va a decir el SAT, ese dinero tú lo estás disfrazando de algo, pero en realidad es un dividendo y por lo tanto me tienes que pagar el impuesto como si fuera dividendo, ¿sale? Ok, vamos a seguir con el capítulo 1 de Impuestos y Dragones y lo que nos interesa primero que nada a todos los empresarios es vender. ¿Y cómo vamos a vender? Pues simple y sencillamente vamos a necesitar facturar. Así de simple y de sencillo. Todo negocio decente necesita facturar. Primero que nada, pues obviamente me tengo que dar de alta en el SAT. Segundo, tramitar tu firma electrónica que yo le llamo la FEA Fiel. ¿Por qué es la FEA Fiel? Recuerden que por allá, por el año 2007, cuando empezó la firma electrónica, el SAT le llamó la FEA. Obviamente, pues estaba muy feo llamarle FEA a la firma electrónica, pero pues así le llamaron. Ya después le cambiaron a la Fiel. Pues bueno, pues entonces en el argot de los contadores se le quedó que es la FEA Fiel. Bueno, una vez que tienes tu FEA Fiel, si eres persona física, ya con esa ya puedes facturar desde la página del SAT. Si quieres seguir el caminito hacia abajo, entonces tienes que tramitar adicionalmente tu certificado de sello digital. Ya con el certificado de sello digital, entonces, como persona moral, ya puedes facturar desde la página del SAT. O bien, puedes seguir en nuestra lámina que estamos viendo en este momento, puedes seguir hacia abajo y contratar a un PAC. ¿Qué es un PAC? Es un proveedor autorizado de certificación. Es decir, un proveedor, así como los que ya tenemos, los que somos población de riesgo ahora con lo del COVID, recordarán justamente que hace más de 10 años, para facturar, lo que teníamos era facturas en papel y entonces íbamos con un impresor autorizado a que nos imprimiera nuestras facturas en papel. Bueno, pues esos impresores autorizados, esos son los abuelitos de los PAC, de los proveedores autorizados de certificación, que son empresas que te venden los folios justamente para facturar y también lo que viene siendo su ambiente en línea, o hay veces que lo tienes que descargar en tu computadora para que puedas facturar. Y ya una vez que contrataste el servicio con un PAC, entonces ahora sí, ya puedes expedir tu CFDI. Acuérdense que el día de hoy seguimos diciendo factura, sin embargo, factura en el argot fiscal no existe. No existe esa situación de factura. Se le llama CFDI, ¿sale? Muy bien. Entonces, para que el SAT nos fiscalice correctamente, debemos de expedir el CFDI correctamente. El CFDI es la columna vertebral de la fiscalización para el SAT. ¿Por qué lo digo? Porque en determinado momento que tú expides una factura ya sea en el SAT o con tu PAC, entonces inmediatamente se va una copia. Si lo expides desde el SAT, pues obviamente ellos ya tienen la información. Si lo expides desde el PAC, entonces inmediatamente se va una copia al SAT justamente para que le ponga el sellito.
lo que es el timbrado. Y entonces, ya que lo timbró el SAT, lo regresa al PAC, el PAC te lo entrega a ti y si en determinado momento ya le diste la instrucción que se lo entregue a tu cliente, que se lo envía por correo a tu cliente, en ese momento se lo envía. Todo esto en cuestión de milisegundos, ¿sale? El CFDI contiene una cantidad de información impresionante, pero impresionante. No tienen la idea. O sea, si ustedes ven un CFDI impreso, o sea, no es el CFDI impreso, la representación impresa de un CFDI no tiene ni la mitad de la información que lleva la factura, que es el XML, el archivo electrónico, ¿sale? El XML. Entonces, para expedir, para que el SAT nos fiscalice correctamente, pues entonces debemos de expedir nuestros CFDIs correctamente. Y para expedir un CFDI, primero que nada, necesitamos saber la cantidad y clase de mercancías. Esto, el SAT justamente se mete en nuestro inventario, ¿sale? ¿Por qué? Porque cuando compramos 8 peras, 8 manzanas y vendemos 10 manzanas, pues entonces el SAT, aunque no te lo diga, pero ya estás sabiendo que estás vendiendo más de lo que tenías en el inventario, porque tú previamente tienes un CFDI de compra de 8 manzanas y por otro lado, tú estás expidiendo un CFDI de 10 manzanas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora bien, si bien el concepto es un campo libre, lo debemos anclar, pero lo más parecido posible al famosísimo catálogo del SAT de productos o servicios. Recuerden que para el CFDI, para expedir un CFDI, tenemos 17 catálogos del SAT, entre código postal, códigos de productos y servicios, uso del CFDI, código de unidad de medida, etcétera. Muchísimos catálogos que debemos de tener a la mano justamente antes, recuérdenlo, escúchenme bien, antes de expedir tu CFDI. Otra situación que debes de tener muy en cuenta, el uso del CFDI. Esto te lo tiene que proporcionar tu cliente. Y esto es un concepto plenamente contable. ¿Para qué lo pide el SAT, el uso del CFDI? Para que en determinado momento el SAT te arme un estado financiero, ¿sale? Si tú compraste una computadora y le pediste a tu proveedor que le pusiera en el uso del CFDI la letra I de inversiones, ¿sí? Que compraste mobiliario y le pusiste la I de inversiones, entonces el sistema del SAT lo que está haciendo es de que va a decir, Gabriel Cordero compró una computadora y lo va a destinar a inversiones, es decir, no lo va a deducir completamente al 100% en este periodo, sino que las inversiones, recuerden, que juegan con otros tipos de deducción, se deducen a largo plazo. Entonces, acá la situación es de que debemos de tener mucho cuidado cuando pedimos a un proveedor una factura, que el uso del CFDI sea el adecuado, ¿sale? El RFC del cliente, obviamente, ¿para qué nos pide el RFC? Por un lado, pues para que nuestro cliente lo deduzca lo que me está comprando a mí. Pero por otro lado, justamente el SAT lo pide para que sepa a quién le estás vendiendo, así de entrada, ¿sale? O bien, si le estamos vendiendo al público en general, pues también le tenemos que poner el RFC del pueblo sabio y bueno. Que recuerden que el RFC del público en general es XAXX0101010000. Si es extranjero, tu cliente, entonces le tienes que poner XE de extranjero, XX0101010000, ¿sale? Entonces, ¿qué otra cosa debemos de tener ahí a la mano para antes de facturar? El código de unidad de medida. Esto es, ¿qué estamos facturando? Metros, kilos, piezas, servicio, etcétera, ¿sale? Esto es un catálogo impresionante del SAT. No, ahorita no recuerdo cuántas unidades de medida tiene el catálogo de unidad de medida del SAT, pero es impresionante. Es grandísimo.
Trae desde lo más básico hasta lo más ridículo, ¿sale? Otra situación que debemos de tener a la mano antes de facturar es, ¿mi producto causa IVA o no? ¿Y a qué tasa? ¿Sale? Porque entonces recuerden, yo debo de facturar a la tasa del 16, a la tasa del 0 o bien exento, ¿sale? Y ya por último, de esta lámina, ¿qué otra cosa necesitamos tener a la mano antes de facturar? El método de pago y la forma de pago, ¿sí? Y para esto me voy a apoyar en esta otra lámina, la cual me gusta mucho desde que la hice, la primera vez que di un curso de CFDI, me gusta mucho mostrarla, porque es una tabla muy esquemática, muy gráfica, que primero que nada la tenemos que leer de izquierda a derecha, ¿sale? Primero que nada, debemos de saber cómo nos va a pagar nuestro cliente. ¿Nos va a pagar dentro del mes o no? ¿Sale? Si nos va a pagar dentro del mes, entonces le tenemos que poner como método de pago PUE. Si nos va a pagar fuera del mes en que estamos expidiendo la factura, el CFDI, perdón, entonces el método de pago que le tenemos que poner es PPD, ¿sale? Esto es, pues, normalmente cuando la das a crédito. Ahora bien, si le pusiste PUE, tienes que anotar forzosamente, así decía un profesor de la maestría, a forciori, cualquiera de las 20 formas de pago, de la 1 a la 30 en el catálogo de formas de pago del SAT, ¿sale? Y nunca, 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 nunca vas a utilizar complemento de pagos cuando tu método de pago sea PUE, ¿sale? Cuando tu método de pago sea PPD, es decir, cuando la factura va a crédito, forzosamente, a forciori, le tienes que poner forma de pago 99 por definir, a fuerza, ¿sale? No puedes mezclar un PUE con un 99 por definir o un PPD con transferencia. No, eso no se debe de hacer. Y una vez que has anotado el 99 por definir, cuando te pague tu cliente, forzosamente, a forciori, tienes que expedirle el complemento de pagos. ¿Qué es el complemento de pagos? Muchas veces me dicen, oye, Conta, me están pidiendo el complemento de pagos. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Ah, lo que ya les comenté. Si expediste una factura con PPD, forzosamente le tienes que poner 99 por definir y forzosamente expedir el CFDI, complemento de pagos. Es otro CFDI en el cual le vas a decir al SAT cómo y cuándo te pagaron esa factura. Puede ser incluso que esa factura te la paguen en 2, 3, 4, en 10 pagos, ¿sale? No hay ningún problema. La cosa es de que tú debes de expedir un CRP, un complemento de pagos, por cada pago que te haga tu cliente, ¿sale? O bien puedes acumular los pagos que te hizo en todo un mes y a fin de mes o a más tardar el día 10 del mes siguiente, expedir lo que viene siendo tu complemento de pagos, ¿sale? Conta, la regué, Conta, tengo que cancelar la factura. Oye, eso lo he escuchado más de 5 veces, más de 20 veces. Entonces, desde septiembre de 2018 entró en vigor una nueva forma de cancelar las facturas. Ahora, lo que tienes que hacer es, debes de solicitar al receptor, es decir, a tu cliente, a quien tú le estás expidiendo tu CFDI, que apruebe la cancelación de la factura. Hay excepciones, ¿sale? Les voy a comentar únicamente 2, que siento que son como las más importantes. Cuando la factura, tu CFDI, es de un importe menor a 5,000 pesos, entonces la puedes cancelar en el momento que quieras sin autorización del receptor. O bien, si la cancelación la realizas dentro de los 3 días de su expedición, entonces también puedes cancelar esa factura, no importa de qué importe sea. No, tú puedes cancelar esa factura dentro de los 3 días sin autorización de tu receptor. Hay otras excepciones, ¿sale? No me voy a meter ahorita en explicarles cada una, ya que el tiempo es muy corto. Desde el portal del SAT o desde tu PAC puedes solicitar esta cancelación, ¿sale? El receptor, tu cliente,
debe de aceptar o no la cancelación dentro de los 3 días siguientes a cuando tú estás solicitando la cancelación. Vamos a suponer, el lunes de la semana pasada expedimos una factura, ya pasaron los 3 días, hoy nos dimos cuenta de que tenía un error, enviamos la solicitud de cancelación y entonces nuestro cliente tiene 3 días a partir del momento en que tú estás generando esa solicitud de cancelación. Entonces va la tarde del martes, la tarde del miércoles, la tarde del jueves. Si para la noche del jueves no se ha manifestado, así dice la resolución miscelánea, se debe de manifestar, se me hace como sesión espiritista, se debe de manifestar el cliente. Entonces, si no se ha manifestado para el jueves en la noche, entonces se considera que el cliente está aceptando la cancelación y automáticamente se cancela. Entonces, si a ustedes les llega una solicitud de cancelación dentro de esos 3 días y no quieren que se cancele esa factura, tienen que denegar esa cancelación, ¿sale? Hay que tener mucho cuidado. Y hay que tener también mucho cuidado cuando expides tus facturas. ¿Para qué? Para que en determinado momento, o bien cuando tú recibes tus facturas, debes de checarla, pero bien, súper bien debes de revisarla para que si hay algún error, inmediatamente le digas a tu proveedor, oye, está mal la factura, cámbiamela, ¿sale? Entonces, esto debe ser rápido. Muy bien, vamos a pasar al capítulo número 2 de Impuestos y Dragones, las declaraciones, las primeras chismosas. Las declaraciones son: ¿qué impuestos debo de pagar? Primero que nada, si eres persona física, eres contribuyente más que nada de 2 impuestos, de ISR y de IVA. Ya si, dependiendo del producto que vendas, también eres contribuyente del IEPS. O bien, si tienes trabajadores, eres contribuyente bueno, no eres contribuyente, sino que tienes la obligación de retener el ISR de los salarios y pagarlo al SAT. Si eres persona moral, más que nada, también eres contribuyente de 2 impuestos, ISR e IVA. Dependiendo del producto o servicio que vendas, también del IEPS, y dependiendo a qué te dediques o bien cómo funciones, puede ser retenedor de salarios, de ISR, ya sea por arrendamiento o por honorarios, y de retención de IVA también por honorarios, arrendamiento, o puede haber otro tipo de retenciones de IVA, ¿sale? Las declaraciones son de 2 tipos más que nada, ¿sale? De provisionales y definitivas. Las provisionales nos llevan justamente a que es forzoso presentar declaración anual. A la de a fuerza, a fortiori, diría mi profesor. Y las provisionales pueden ser mensuales, bimestrales, trimestrales o semestrales, ¿sale? Y cuando en la ley tú estés leyendo algún texto de la ley o tu contador te diga, es declaración definitiva, señor López. Entonces, lo que te está diciendo tu contador es de que esa declaración, ya sea bimestral, trimestral o semestral, se presente. Entonces no tienes que presentar declaración anual. Únicamente es esa declaración de ese periodo de tiempo y ahí muere con el SAT. Cuando empiece el nuevo periodo, es decir, si son declaraciones bimestrales definitivas, entonces tú vas a presentar enero, febrero, se presenta en marzo y ahí murió enero y febrero. Marzo y abril es otro boleto, ¿sale? Entonces, ¿en qué momento se presentan las declaraciones? Si es mensual, al día 17 del mes siguiente, pero únicamente en la declaración mensual es donde encontramos este concepto muy curioso que le llamamos los contadores el zodiaco fiscal. Es decir, si tú tienes que presentar una declaración el día 17, pero tu RFC, tu día de nacimiento como persona física o bien como persona moral, tu sexto dígito numérico es 1 y 2, entonces tienes un día más de gracia para presentar tu declaración sin recargos y sin parte actualizada. Por ejemplo, si tienes el día 7 u 8 como sexto dígito numérico, entonces tienes hasta 4 días hábiles de más para presentar tu declaración mensual, únicamente mensual, sin recargos ni parte actualizada.
También cuando son declaraciones bimestrales, que son más que nada para los RIF, el día último, la fecha de presentación es el día último del mes siguiente. Cuando son declaraciones trimestrales, el día 17 del mes siguiente, y semestral también, el día 17 del mes siguiente. Cuando son declaraciones anuales, para persona moral, la fecha límite es el 31 de marzo y para persona física, el 30 de abril. Recuerden que si estas fechas caen en viernes o en sábado o domingo o en algún día festivo, se prorroga al día hábil siguiente, ¿sale? Muy bien, vamos con el capítulo 3 de Impuestos y Dragones. Se llama Los trabajadores, los hijos que no engendré. Y eso es justamente en lo que se convierten nuestros trabajadores, en unos hijos. No unos hijos de tal por cual, sino en unos hijos a los cuales debemos de cuidar. Dice Richard Branson de Virgin, los trabajadores es lo más importante de la empresa. Hay empresarios que creen que lo más importante son sus clientes y no es cierto. Los trabajadores son lo más importante de tu empresa. Si tú cuidas de tus trabajadores van a cuidar de tus clientes. Y todavía hoy, casi año 2021, llegan aquí a mi oficina clientes que me preguntan que si únicamente con el pago del salario es suficiente para deducir los salarios. Y es obviamente que no, ¿sale? Hay que dar de alta a los trabajadores en el IMSS y pagar las cuotas. Hay que expedir el CFDI de nómina, que la nómina esté debidamente registrada en la contabilidad. Hay que pagarle al príncipe tributario las retenciones de ISR por esos trabajadores, o bien que les pagues a tus trabajadores el subsidio para el empleo que el príncipe tributario les otorga muy graciosamente. Si otorgas previsión social, se la debes de otorgar de manera general a todos tus trabajadores. Ahora bien, ¿qué se paga cuando se paga el seguro social? Primero que nada, el IMSS, Afore, que en el lenguaje técnico se le llama RCB, que son retiros, cesantía y vejez. Y el tercer concepto son el Infonavit. El seguro social va, ahora sí que de repente va a fondo perdido, ¿sale? Porque si tus trabajadores no utilizan su seguro social, pues bueno, pues entonces lástima. Estás pagando el seguro social y nadie lo está utilizando. Pero los otros dos conceptos, la Afore y el Infonavit, son conceptos que van a dar directamente a la cuenta individual de tu trabajador. ¿Quién administra esa información? La Afore. ¿Quién administra los recursos? Cada uno. La Afore administra los recursos de la Afore y el Infonavit administra los recursos del Infonavit. Ahora bien, ¿qué otra cosa también tienes que pagar cuando tienes hijos? Perdón, trabajadores. Impuestos sobre nómina, ¿sale? En cada estado de donde me estén escuchando ustedes, tienen impuestos sobre nómina. La tasa varía, puede ser 1, 2, 3% sobre lo que tú le estás pagando como salario a tu trabajador, ¿sale? Entonces, ¿cuándo debes de pagar estos conceptos, estas contribuciones? A más tardar el día 17 del mes siguiente. Aquí no hay zodiaco fiscal. Capítulo 4 del libro Impuestos y Dragones. La segunda chismosa, la cuenta bancaria, ¿sale? El sistema financiero mexicano es, por excelencia, el brazo fiscalizador del SAT. Por excelencia. Y su hijo predilecto, los bancos. Con sistema financiero me refiero a casas de bolsa, arrendadoras, en fin, todo lo que tiene que ver con sistema financiero mexicano. Pero el hijo consentido del SAT dentro del sistema financiero mexicano, los bancos. Y aquí quiero hacer mención de una situación que se llama, o que conocemos de nuestros papás y de nuestros abuelos como las cuentas bancarias personales y las fiscales. Y quiero comentarles, quiero decirles que esas cuentas bancarias personales no existen. No existen. Quítense de la cabeza esa idea de que existen las cuentas bancarias personales, que esta no es fiscal. Conta, esta no se la doy. El estado de cuenta de esta no se la doy porque no es fiscal. Pues les tengo una mala noticia. En una auditoría
el SAT o la Secretaría de Finanzas les va a solicitar justamente sus cuentas bancarias. Si no les entregan ustedes toda la información de todas las cuentas bancarias que tienen y únicamente le entregan la fiscal, entonces acá la situación es de que tanto el SAT como la Secretaría de Finanzas pueden solicitar información de ustedes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y la Comisión Nacional Bancaria tiene la obligación de entregarle esa información. ¿Y cuál es la información? Sus estados de cuenta. ¿Cómo la ven? Entonces, acá la situación es, tengan mucho cuidado con las cuentas bancarias que manejan. Siempre, siempre, siempre repórtenselas a su contador. El estado de cuenta es una caja de cristal. No sé si han visto ahora, ya tiene tiempo, tendrá como unos 5 o 6 años para acá, un estado de cuenta. Es una caja de cristal. Me hacen un depósito bancario, me dice ahí quién me lo hizo. Expido un cheque, me dice ahí si se cobró en ventanilla, en efectivo. Expido un cheque y lo deposité a la cuenta de mi compadre. Bueno, pues va a aparecer ahí el RFC de mi compadre. Expido un cheque y lo deposito en la cuenta de un proveedor, bueno, pues ahí va a salir el RFC del proveedor. Hago una transferencia. La transferencia trae hasta 3 o 4 renglones, a veces yo he visto en estados de cuenta de mis clientes, hasta 3 o 4 renglones de la información que trae con las transferencias, ¿sale? Entonces, el estado de cuenta es una caja de cristal. El SAT y la Secretaría de Finanzas, dentro de la vacuna del perro y la factura del refri, te piden tus estados de cuenta bancarios, justamente porque ese es el eje fiscalizador del SAT, ¿sale? Y acá no me puedo detener ya mucho con relación a la discrepancia fiscal porque, por el tiempo. Pero la discrepancia fiscal es cuando tú gastas más de lo que le estás reportando al SAT justamente en tu declaración de impuestos. Lo que les comento, en el capítulo 4 del libro Impuestos y Dragones, hablo muy extensamente de la discrepancia fiscal. Entonces, acá tenemos cómo nos podría generar el SAT una discrepancia fiscal. Primero que nada, con pagos a tarjetas de crédito y también con nuestros depósitos bancarios. Segundo, con compra de autos nuevos. Las agencias tienen declaraciones informativas especiales, específicas, para decirle al SAT quiénes son sus clientes. Compra de bienes inmuebles. Los notarios tienen una declaración especial, la famosísima Declaranot. También es una declaración especial que tienen los notarios y que va a dar esa información directamente al SAT. Aunque no lo crean, las colegiaturas. Las colegiaturas. El SAT se puede llegar a enterar de cuánto estás pagando de colegiaturas y esto lo cruza obviamente con tu nivel de vida, con tu nivel de ingresos. Y una situación muy especial y muy delicada que lo pueden encontrar en el libro Impuestos y Dragones en el capítulo 4, extenso, incluso ocupa más o menos como 2 o 3 páginas del libro, los viajes en avión, ¿sale? Los viajes en avión tienen que consultar ahí en el libro toda la información que el SAT le solicita a las aerolíneas acerca de cada pasajero. Se van a ir de espaldas con relación a todo lo que le pide el SAT de viajes en avión de cada pasajero. Y por último, el capítulo 5 del libro Impuestos y Dragones. No conta, es mucho. Eso me lo dicen a cada rato. No conta, es mucho impuesto. ¿Cómo le hago para pagar menos? Capítulo 5 de Impuestos y Dragones, las deducciones. Primero que nada hay que saber, las deducciones son los gastos, las inversiones, todas las erogaciones, pero que deben de cumplir ciertos requisitos justamente para poder ser deducibles. Los ingresos son obligatorios a fortiori, decía mi profesor. Los ingresos son obligatorios que los declares. Las deducciones, por otro lado, te dice la ley del impuesto sobre la renta,
puedes deducir, ¿sale? Es una opción. Por otro lado, los ingresos es una obligación, debes. De este lado, las deducciones es una opción, puedes, ¿sale? Entonces, acá la situación es, primero que nada, hay que diferenciar las compras y los gastos. Las compras es material que se relaciona directamente con lo que tú estás vendiendo, ¿sale? Si yo soy una comercializadora, si soy una tiendita, si soy un súper, un mini súper, entonces todos los productos que compro para vender deben de venir en mi CFDI de compra, deben de venir con el G01, que es adquisición de mercancías. Pero los gastos, la luz, la renta, el pago al contador, etcétera, deben de venir con un G03, que son gastos en general, ¿sale? Entonces, las inversiones, es lo que les comentaba también al principio de esta bonita plática, las inversiones es todo aquel gasto que tú haces en tu empresa, pero que te va a durar más allá de un año. Es decir, la compra de un automóvil, de mobiliario, de una computadora, en fin, mantenimiento, bueno, no mantenimiento, no, sino que lo que viene siendo mejoras al edificio, todas esas son inversiones y como tal los debes de facturar, debes de solicitar a tu proveedor que te expida tu CFDI con la letra I y el número respectivo. Y por último, las deducciones personales, que son únicamente para personas físicas. Y estas deducciones personales son aquellas que podemos restar de nuestros impuestos en la declaración anual. ¿Cómo qué? Honorarios médicos, dentales, hospitalarios, Dios no lo quiera, gastos de funeral, aportaciones para nuestra Afore, seguro de gastos médicos mayores, etcétera, ¿sale? En el libro Impuestos y Dragones, capítulo 5, ahí va explicado claramente cada una de estas deducciones personales y un tip impresionante, increíble que les dejo ahí en el libro con relación a las colegiaturas cuando los dos cónyuges trabajan, ¿sale? Bueno, pues como es de costumbre, me toca a mí con mucho gusto y también que Guillermo Malpica nos dijo, oye, qué gusto que va a estar con ustedes, se me lo saludan mucho. Un muchas gracias. reconocimiento por parte de todos, hay muchas felicitaciones que nos mandaron. También quiero agradecer a todos los que se conectan a través de Facebook, de Concanaco Servitur, de TLC Magazine y de TLC. Y bueno, en este reconocimiento dice Gabriel, TLC Magazine México, llegamos a un trueque, otorga el presente reconocimiento al maestro Gabriel Cordero Castillo por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Impuestos y Dragones, contabilidad para principiantes, el día 7 de diciembre del 2020. Excelente plática, muchísimas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias, Daniela, muchas gracias, Octavio, y también muchísimas gracias a Magda, que estuvo ahí tras bambalinas coordinando la realización de este evento. Muchísimas gracias a TLC Asociados por el espacio y por la confianza que me dieron para este pequeño webinar. Al contrario, muchísimas gracias por subirte a este programa que lo hacemos con mucho cariño. Sí, muchas gracias.